Muy buenos días, hoy quiero tener una charla bastante interesante, pero antes que nada te deseo un feliz sábado, si lo estás viendo en este día maravilloso, santo del Señor, y también si lo estás viendo entre semana, cualquier otro día, te deseo un feliz día. Vamos a hablar rápidamente acerca de la salvación. ¿Realmente es personal? ¿Hasta qué punto la salvación es personal? ¿Hasta qué punto podemos deslindarnos de la responsabilidad de no poder influir para que alguien se salve? ¿Realmente cada quien toma su decisión y yo no tengo nada que ver con la salvación de otra persona? ¿Realmente eso es cierto? ¿Hasta qué punto esto es cierto? Y lo vamos a ver en dos ámbitos, ¿vale? El primero es en el ámbito matrimonial, pero no te preocupes, también va para las personas que no son casadas. También como persona individual, ¿realmente te puedes deslindar de toda la responsabilidad al momento de influir o no influir para que una persona se salve? ¿Hasta qué punto también esta afirmación que estoy diciendo es correcta? Ya que sabemos, como siempre decimos, que la salvación es personal y que depende de la gracia de Dios, no depende de cualquier mérito que nosotros hagamos. Así que eso es lo que vamos a reflexionar en esta mañana. Bueno, sabemos que como personas casadas, algunas somos casadas, otros no. Sabemos que como personas casadas que hemos contraído matrimonio, hemos jurado lealtad. Hemos jurado no solo lealtad a la persona, sino también a Dios. Es un compromiso que tienes con la persona y también con Dios, en la que tú le dices a esa persona, en la que tú le prometes a esa persona que vas a serle fiel, que lo vas a cuidar, que vas a estar con él en las buenas y en las malas. Y sobre todo dice la palabra de Dios que van a llegar no a ser dos personas, que ya no van a tener una individualidad, por lo menos hablando espiritualmente, porque físicamente sabemos que pues cada quien tiene su cuerpo, cada quien puede estar físicamente en lugares diferentes, desempeñando cosas diferentes, cada quien tiene su papel, pero de forma espiritual dice Dios que venimos a ser con nuestra pareja una sola carne, una sola persona en propósito, en espíritu y en cuerpo. En cuerpo porque hablando en términos pues tal vez sexuales, ¿verdad? Sabemos que hay una unión cuando pues ejercemos las actividades maritales, ¿verdad? Pero bueno, más que nada hablando en el sentido espiritual, sabemos que somos uno solo. Entonces, cuando hablamos de que la salvación es meramente personal, la pregunta es, ¿aplica también en el matrimonio, siendo que ahora somos una sola carne con esa persona? Y es que alguien puede decir, bueno, pues sí, si mi esposo no acepta la palabra de Dios y yo sí la acepto, pues puede ser que él se salve y yo no. Pero la cosa no es tan sencilla. La cosa es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuentas acerca de tu cónyuge y te va a preguntar, bueno, tú ibas a la iglesia todos los sábados, o si no eres adventista, te va a decir, tú ibas a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, dabas tu diezmo, o no lo dabas, o dabas buena ofrenda, tenías una vida cristiana, siempre participabas en la iglesia, eras maestro, eras maestro de escuela sabática, de escuela dominical, eras maestro de niños en los departamentos, predicabas todos los sábados, ibas de iglesia en iglesia, y más sin en cambio tu cónyuge no quiso aceptar la palabra de Dios. No iba a la iglesia, trabajaba en los días de culto, ¿sí? En este caso como adventista en los sábados. Nunca quiso aceptar un estudio bíblico, él vivía su vida, él tenía hábitos normales, le gustaba ir al baile, aunque yo no iba con él, tenía hábitos normales como cualquier otra persona no cristiana. Y en contraste, pues como ya dije anteriormente, tú ejercías tu cristianismo en plenitud. Y tú podrías decir fácilmente, bueno, entonces yo creo que la persona que se va a salvar es la persona que el marido, la esposa, que sí llevaba su cristianismo en regla, ¿verdad? Que pretendía que hacía todo lo posible por ser un buen cristiano. Más sin en cambio la otra persona no. Entonces fácilmente tú podrías decir, pues esa persona que era cristiana y que lo practicaba va a ser la que va a ser salva, y la que no lo hacía no. Y fácil, no hay más complicación. Pero sabemos, y vuelvo a lo mismo, que somos una sola carne y que Dios te va a pedir cuentas por tu esposa o por tu esposo.
Y ahí es donde viene la parte difícil y no tan fácil de deliberar. Puede que tú cumplas en todos tus deberes eclesiásticos, que en forma personal estés conectado con Cristo, pero en el momento en que Dios te pida cuentas por tu esposo o por tu esposa, es donde Dios tal vez te va a hallar falto, y puede que por eso tú te pierdas. Y dices, caray, yo pensé que yo aceptando y si mi esposo no, pues yo sí me iba a salvar, ¿no? Aunque sabemos que la salvación no es por ningún mérito propio, porque la salvación es por la gracia de Cristo Jesús, no por ningún mérito que hagamos, no por obras, no por acciones, eso es muy claro, pero estamos seguros también que también debe influir la decisión de uno. Dios no puede decir, bueno, yo te quiero salvar a ti meramente por mi gracia y simplemente ya eres salvo, por eso no. Porque también Dios no puede obligarte a ser salvo. Dios necesita que tú lo aceptes como su salvador personal. Entonces, viendo en ese sentido, en ese caso, es cuando no es tan fácil decir quién se va a salvar. Ahora está el caso, si tú hiciste todo lo posible por llevar a los pies de Cristo a tu cónyuge, porque estás consciente de que son uno solo, de que son una sola carne, de que tienes una gran responsabilidad de persistir, de insistir. Tu esposo, bueno, ahorita no quiere ser cristiano, no acepta, tiene esa lucha, pero resulta que tú sabes la gran responsabilidad que tomaste al casarte con esa persona y dices, no, puede que Dios me pida cuentas por mi esposo, ok, ahorita no acepta, pero voy a insistir año tras año. No importa que me meta en problemas con él, no importa que estemos ya casi a punto de separarnos porque yo insisto tanto que mi esposo se está aburriendo de mí. Es más, hasta ha llegado tal vez a ser un poco agresivo conmigo porque yo le insisto en una fe que él no quiere aceptar y entonces yo me rindo. Digo, bueno, él no aceptó, yo sí me salvo, él no se salva y estamos tan seguros de eso. Y si Dios te dice que has sido hallado falto por eso, que debiste haber insistido más, que perseveraste muy poco con tu cónyuge para llevarlo a los pies de Cristo, que le dijiste 1, 2, 3 veces y con eso te conformaste y no te das cuenta que los dos son uno solo y que tú puedes influir mucho en la salvación de esa persona, aunque tú no eres la persona que lo salva, sino es la sangre de Cristo Jesús. Tú pudiste haber influido en que él sí se salvara y no lo hiciste. Y si por eso también te pierdes, hermanos, el estar casado es una grande responsabilidad. Lo más seguro es que los dos se pierdan o los dos se salven. Ahora hay excepciones en las que de plano ya insististe tanto que tal vez esa persona ya incurrió inclusive hasta una violencia extrema contra ti. De plano ya te dijo en claro que no quiere saber nada, de plano inclusive hasta se quiera separar de ti, de plano ya hiciste todo lo posible, ya fueron muchos años de insistencia, 10, 20, 30 años y no. Entonces Dios en su justicia va a saber que tú hiciste lo posible y cargaste con la responsabilidad de que tenías conciencia de que eran uno solo y que tenían ambos, por lo menos en alguien tenía que caber la prudencia de llevar a su cónyuge a los pies de Cristo. Y entonces Dios va a decir, bueno, tú hiciste lo posible, lamentablemente tu esposo no se va a salvar, tú sí, por esto, por lo otro. Tú sí porque insististe tanto y aparte de eso llevabas personalmente una vida piadosa, guardabas mis mandamientos, decidiste en la práctica ser un buen cristiano, no solamente de palabra, soy cristiano de palabra, sino que realmente lo practicabas, ayudabas a tus semejantes, compartías la palabra de Dios, a cualquier persona le querías compartir la palabra, fuiste mi siervo, lo hiciste de corazón y bienvenido a la patria celestial. En esos momentos cuando Jesucristo venga por segunda vez y los libros sean abiertos y entonces tú puedas de esa manera ser salva. Pero esa es una excepción, hermanos. Cuando alguien de plano ya hizo todo humanamente lo que pudo, obviamente con la ayuda de Dios, siempre con su dirección. Pero si tú eres un esposo o una esposa que livianamente dijo, bueno, mi esposo no quiere, ya no le insisto más y la salvación es personal, creo que estamos en un error. Porque en el momento que nosotros aceptamos casarnos con esa persona, tomamos una grande, enorme responsabilidad de también velar por su vida espiritual. Y Dios te va a pedir cuentas por eso. Así que en ese sentido, no tomemos tan liviano eso de que la salvación es meramente personal.